de muestras para el diagnóstico de los parásitos. Vamos a enfocarnos en lo que es ectoparásitos y bueno, se les va a indicar algunos procedimientos para los endoparásitos que ya vamos a entrar a estudiar a este grupo. Con relación a los ectoparásitos, bueno, antes de tomar la muestra, debemos conocer cuáles son los materiales y métodos que vamos a utilizar. Pero antes de conocer los materiales para el diagnóstico de ectoparásitos o de parásitos en general, primeramente debemos identificar nuestro material biológico, debemos identificar la especie a quien vamos a tomar las muestras. En este caso pueden ser animales domésticos o si es un estudio de investigación pueden ser animales silvestres. En el caso de los domésticos, bueno, existen diferentes comunidades las que realizan campañas de desparasitación y bueno, es recomendable siempre antes de realizar una campaña de desparasitación conocer cuál es la fauna parasitaria de la comunidad para posteriormente aplicar un tratamiento. Dentro de esto podemos tomar las muestras en bovinos, en camélidos, en ovinos, también en el caso de nuestros animales de compañía también podemos tomar las muestras para identificar qué parásitos están presentes. Muchas veces se llega a tomar las muestras con la finalidad de realizar un estudio de investigación. Por ejemplo, si se quiere conocer cuál es la cantidad, la prevalencia de la enfermedad, cuántos animales están afectados por parásitos, para esto se puede plantear estudios de investigación, que hay bastantes. Si revisamos algunas revistas, si revisamos en los buscadores académicos, vamos a identificar que hay bastantes trabajos de investigación con la finalidad de identificar parásitos presentes en diferentes zonas, en diferentes especies animales. Como les decía, primeramente vamos a identificar a quiénes vamos a estudiar, a qué especie animal. Posterior a identificar la especie animal, debemos conocer o identificar qué comunidad, qué zona, qué región vamos a muestrear. Debemos identificar bien la zona, la comunidad, ya que esto nos va a dar datos interesantes de cómo es el comportamiento de los parásitos en las diferentes zonas. Esto generalmente como se conoce como estudios epidemiológicos. Ustedes, si alguno va al área rural, si tiene contacto con el área rural y en algunos casos si alguno tiene animales, pueden muestrear esos animales, puede tomar muestras de parásitos, puede tomar muestras de heces fecales para identificar huevos de endoparásitos y bueno, y de esta forma conocer cuáles son los parásitos presentes. Como les decía, en el caso de la especie, también podemos realizar estudios de investigación de la fauna silvestre. Ahora, en estos últimos tiempos, se han ido realizando trabajos de investigación en animales del zoológico para saber cuáles son los parásitos que les están afectando, para saber si es que nuestros animales domésticos están transmitiendo algún tipo de parásito a los silvestres y bueno, para conocer la fauna parasitaria en los animales silvestres. Estos son trabajos de investigación que se van realizando. Hay trabajos en vicuñas, también hay trabajos en el cerdo del monte, que es el pecarí. También existe trabajo en peces, se ha identificado parásitos. Y bueno, así uno va planteando en qué quiere investigar, en qué especie animal y en qué zona geográfica lo va a hacer. Hay estudios que se realizan en el altiplano, en el trópico y demás. Con relación a los materiales y métodos, bueno, para identificar estos materiales y métodos los vamos a dividir en 3 grupos. Tenemos lo que es el material de campo, el material de gabinete y el material de laboratorio. Para el caso del material de campo,
Bueno, necesariamente debemos tener frascos para la recolección de los parásitos. Siempre que vamos a realizar una toma de muestras, debemos llevar todo el material correspondiente, ya que vamos a ir a campo. Vamos a ir a diferentes comunidades, a diferentes zonas, y en estas zonas va a ser difícil que, si nos olvidamos, va a ser difícil que encontremos el material. Por ejemplo, en las imágenes ustedes ven que necesitamos frascos de tapa rosca, necesitamos también lo que es un termo, y dependiendo de la muestra que vayamos a recolectar es que vamos a tener un frasco correspondiente. Vamos a tener frascos de boca ancha para la recolección de los endoparásitos, los cuales pueden contener un conservante o no pueden tener conservante dependiendo del tiempo en el que vayamos a tomar la muestra. Si después de tomar la muestra inmediatamente llevamos estas muestras al laboratorio, no necesitamos un conservante, pero si la muestra va a tardar en llegar al laboratorio más de un día, necesariamente tenemos que adicionar un conservante. Para el caso de los ectoparásitos, vamos a tomar las muestras en tubos de ensayo con su respectivo conservante. En este caso, para los ectoparásitos, el conservante que vamos a utilizar va a ser alcohol al 50%. Para el caso de los endoparásitos, que en este caso vamos a tomar muestras de heces fecales, vamos a necesitar formol al 10%. Ambos frascos tienen que tener una etiqueta, y en esa etiqueta vamos a anotar los datos del animal y los datos de la comunidad. ¿De qué comunidad se están tomando las muestras? Le vamos a identificar de qué especie animal es, bovinos, camélidos, identificar el sexo de los animales, hembra, macho, e identificar la edad de los animales. Todos esos datos deben estar en el frasco. Muchas veces es muy difícil y es mucho trabajo ir a campo. A veces se va a zonas muy alejadas, a veces es difícil conseguir los animales para tomar la muestra. Y bueno, una vez que llegamos a conseguir estos animales, debemos tomar todos los recaudos correspondientes. Uno de los errores comunes en la toma de muestras es que no se llega a identificar los frascos correctamente. Y cuando estos llegan al laboratorio, se puede observar que hay frascos sin identificación. Si tenemos frascos sin identificación, esas muestras ya no se pueden procesar porque no vamos a saber de qué animal es. Es por eso que no es muy fácil tomar la muestra. Siempre se necesita un equipo. En este equipo, una persona se tiene que encargar de la sujeción del animal, otra persona se tiene que encargar de tomar la muestra y también de realizar el registro. En el caso del material de campo, además de llevar los frascos y los respectivos conservantes, necesitamos lo que es para la recolección de ectoparásitos, una pinza, y con esta pinza poder recolectar a los ectoparásitos. En el caso de los endoparásitos, también es recomendable llevar bolsas de plástico para recolectar la muestra de heces fecales. Y bueno, el termo correspondiente. Con relación al material de gabinete, bueno, siempre necesitamos de registros. Aparte de que vamos a identificar los diferentes frascos con su correspondiente etiqueta, en otros formularios vamos a utilizar otros formularios donde vamos a anotar datos de la comunidad, como por ejemplo departamento, municipio, provincia, latitud, longitud, altura de la comunidad, nombre del predio, también se puede anotar lo que es el nombre del productor. Esos datos se anotan en otros formularios ya elaborados que también vamos a trasladar, y bueno, bolígrafos, marcadores indelebles,
Debemos utilizar marcadores indelebles, ya que se ha visto también que cuando uno toma la muestra, hace la identificación correcta de los animales, pero a veces utilizan lápiz, a veces utilizan algún bolígrafo, y esto en el traslado al laboratorio tiende a borrarse, y ese también es otro de los problemas. Ahora, todos los frascos que están identificados, la cantidad de frascos identificados tienen que coincidir con la cantidad de registros que tenemos en el formulario. No podemos tener una identificación de más en el formulario o una muestra de más que no esté justificada en el formulario. Es por eso que este aspecto es sumamente importante. Hay que detallar bien cantidad de muestras y esto tiene que coincidir con los registros de nuestro formulario. Como habíamos indicado, debemos identificar cuál va a ser nuestro material biológico. En este caso, aquí se ha realizado un estudio para la identificación de parásitos en vicuñas y bueno, cada uno, si nos da esta posibilidad de poder retornar a algún tipo de actividad, cada uno como proyecto final va a realizar la identificación de parásitos. Al finalizar, ustedes tienen que identificar parásitos en una especie doméstica. Lo pueden realizar aquellos estudiantes que viajan, lo pueden realizar en ovinos, en bovinos, pero aquellos estudiantes que no tienen esta posibilidad pueden realizarlo, pueden tomar las muestras de sus perritos, de sus gatitos. Quizás alguno tiene alguna ave en su casa, también puede tomar las muestras. Al pisar el semestre, cada uno va a tener su proyecto de investigación en la materia de parasitología con la finalidad de identificar parásitos. Y bueno, para esto todavía debemos esperar, ya que van a necesitar el uso del laboratorio para identificar a los diferentes parásitos. Una vez que identificamos nuestro material biológico, debemos identificar el sexo, si vamos a tomar muestras de hembras, de machos, y de qué categorías vamos a tomar la muestra. Si va a ser de adultos, jóvenes, crías y demás. Ya hablando del muestreo, de la toma de muestras, como les había indicado, vamos a tomar muestras de ectoparásitos y muestras fecales. En el caso de los ectoparásitos, estos los vamos a colectar con una pinza, vamos a buscar en el pelaje de los animales, en la piel de los animales, según la literatura que conocemos. Hay parásitos que se localizan en regiones desprovistas de pelo, entonces en esas regiones vamos a ir buscando. Y en el caso de la sarna, de la misma forma, hay sarnas que están localizadas en la parte de la cabeza, otras están localizadas en la parte de las patas, y conociendo estas características de la enfermedad es que vamos a ir a buscar las lesiones y posteriormente tomar las muestras. Para el caso de los ectoparásitos, garrapatas, pulgas, piojos, vamos a colectar con una pinza. Para el caso de los ácaros de la sarna, vamos a necesitar de un bisturí, una caja Petri para realizar un raspado profundo hasta que la lesión llegue a sangrar. En el caso de los endoparásitos, necesitamos de una bolsa plástica. Esta bolsa la vamos a poner en la mano y vamos a introducir la mano a nivel del recto y vamos a tomar una muestra de las heces fecales en su frasco correspondiente. Como les decía, si no vamos a demorar en llegar al laboratorio, vamos a mandar sin conservante. Pero si estamos en una comunidad alejada, vamos a introducir el formol al 10%. Y bueno, una vez que tenga este conservante, podemos procesar en 2 días, 3 días, incluso en 1 a 2 semanas. Posterior a realizar la conservación, vamos a enviar la muestra. En este caso del envío de muestras,
los productores, los profesionales que no tienen un acceso al laboratorio envían las muestras a laboratorios. Por ejemplo, en el caso de parasitología no hay mucho problema, ustedes pueden enviar la muestra y ustedes mismos llevan la muestra al laboratorio. Una vez que la muestra llegue al laboratorio, el responsable del laboratorio va a recepcionar las muestras, va a verificar que todas las muestras estén correctamente identificadas y posteriormente va a corroborar si la cantidad de muestras es la cantidad que está declarada en el formulario. Eso va a ser el responsable del laboratorio. Y bueno, si las muestras también están conservadas de la manera adecuada. Si estamos utilizando formol en muestras de heces fecales, el formol tiene que cubrir todas las heces fecales. Otra característica importante es que la cantidad de muestras debe ser adecuada. Por ejemplo, en los procesos de laboratorio que se van a realizar con la toma de muestras de heces fecales, para cada procedimiento, que son diferentes, que ustedes van a ir conociendo, se utiliza, por ejemplo, 5 gramos para un proceso en particular. Luego, para otro proceso se necesita otros 5 gramos. Para otro proceso se necesita 4 gramos. En total, vamos a necesitar alrededor de 14 cada uno de los procedimientos. Pero otro de los errores comunes es que cuando se realiza este tipo de muestreos, como les decía, a veces no se encuentran animales, a veces no se puede tomar la muestra porque uno ayuda a hablar del animal ya defecado y la muestra se debe tomar directamente del resto. Entonces se llega a tener estas dificultades. Y los que están muestreando no llegan a obtener la cantidad de muestra adecuada. Ese también es otro de los problemas que el responsable del laboratorio va a verificar a la hora de que el responsable de la toma de muestras esté realizando la entrega al laboratorio. Son consideraciones que se deben tomar en cuenta. Ahora, cuando se envía a los laboratorios, en el caso de parasitología no hay mucho problema porque los materiales y equipos que se requieren no son complejos. En el caso, por ejemplo, de querer realizar algún estudio serológico y tengamos que enviar muestras de suero o queremos realizar algún hemograma, debemos mandar nuestras muestras a otros laboratorios, como por ejemplo a Santa Cruz y a Cochabamba, donde hay 2 laboratorios que tienen certificación oficial a nivel nacional y estos laboratorios son los únicos 2 que están reconocidos. Y bueno, mandar una muestra desde La Paz hasta Cochabamba o Santa Cruz en este envío tiene que tomarse todas las previsiones, ya que se debe garantizar la conservación de las muestras, se debe garantizar que estas muestras se envíen correctamente y bueno, cuando lleguen a su destino correspondiente, ahí van a revisar si todas las muestras están correctamente tomadas, si están los formularios correctamente llenados y demás. Si no están con estas características, el laboratorio no va a recibir las muestras. Es por eso que este es un procedimiento donde yo les decía que cada uno tiene que ser capaz de realizar esta toma de muestras. En el caso de parasitología no existe mucho problema, pero en el caso de envío de muestras de suero o de sangre, sí se tiene que tomar las medidas correspondientes. Una vez que conservamos y enviamos la muestra, en este caso, estas muestras van a llegar al laboratorio. Y en el laboratorio, lo que ustedes deben realizar ya una vez que ustedes estén en el laboratorio, en este caso ustedes van a tomar sus muestras y ustedes van a procesar sus muestras. En el caso del análisis de las muestras, para los ectoparásitos, como les decía, en el laboratorio tenemos lo que es un estereoscopio y bueno, este estereoscopio nos va a ayudar en el diagnóstico. Existe algunos software
Existen algunos software los cuales están conectados a estos estereoscopios. Y a través de este software, como ustedes pueden observar en la pantalla de la computadora, podemos observar la presencia de la estructura de un parásito. Una vez que observamos estas estructuras, un momento por favor. Se indicaba en el caso de la pantalla, si pueden observar, podemos notar que existe una estructura. Y bueno, esta metodología es muy precisa. Este software nos permite medir cada una de las estructuras de algún tipo de parásito que estemos observando, que puede ser garrapatas, pulgas, piojos y demás. Y a través de esto vamos a poder medir con precisión las diferentes estructuras, como por ejemplo el tamaño de las antenas. Podemos medir también la longitud de la región preantenal, en el caso de los piojos, y la longitud de la región posantenal, también en el caso de los piojos. Esta metodología, bueno, es más de especialidad, ustedes no la van a poder realizar, ya que, bueno, primero no tenemos el estereoscopio y tampoco tenemos lo que es el software instalado al estereoscopio. Lo que podemos realizar, bueno, acá podemos ver la presencia del piojo. Todos tenemos una regla, podemos conseguir una lupa y bueno, podemos ver las características del ectoparásito. Acá podemos observar que este ectoparásito mide casi 4 milímetros. Otra de las características pertenece a la clase insecta. Tiene 3 pares de patas, bueno, tiene antenas y presenta una cabeza en forma de punta. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como un artrópodo de la clase insecta. El orden es Anapluro y bueno, debemos considerar de qué especie animal hemos tomado este ectoparásito. Entonces, las especies relacionadas con el piojo chupador son Microtoracius minor y bueno, el género sería Microtoracius spp. Si es que hemos tomado la muestra de un porcino, entonces corresponde con el género Haematopinus. Y bueno, es muy importante conocer cuáles son los géneros o especies que afectan a los animales domésticos para que en base a eso también nosotros podamos identificar. Esa es una de las formas como podemos realizar la identificación. Bueno, lo que ustedes van a realizar para el proyecto final, se les va a mandar un formato, pero ustedes ya vayan identificando a qué especie animal van a estudiar y se les manda este formato y en este formato ustedes van a tener, por ejemplo, la indicación de cómo tomar la muestra, de cómo procesar la muestra. En este caso, para los ectoparásitos, consíganse una lupa y con esta lupa van a poder identificar. Mínimamente debemos identificar el género, como les decía, el género del artrópodo que estemos estudiando. En el caso de las muestras de endoparásitos, bueno, que ya vamos a ingresar al filum, nematoda, tremátoda y demás. Para este caso necesitamos la muestra de heces fecales en la cantidad correspondiente. Vamos a realizar el método de flotación modificada, que es del autor Hendricks 2002, el método de sedimentación modificada también de Hendricks, y bueno, no tenemos cámara de McMaster en la facultad y bueno, va a ser difícil que lo realicen. Para el caso del procedimiento, estos procedimientos sí necesitamos realizar este proceso en el laboratorio, ya que necesitamos del microscopio, ya que los huevos de los endoparásitos son microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Para este caso, bueno,
Se les va a mandar algunos videos y si hay la posibilidad de que más adelante podamos retornar o por grupos puedan ingresar al laboratorio, cada persona tiene que ir al laboratorio en un horario correspondiente para realizar el proceso de la muestra. Con relación a estos procedimientos, se les va a mandar también, y cuando avancemos lo que es endoparásitos, se les va a especificar cuáles son los pasos que se siguen en cada uno de estos métodos. Por ejemplo, en el caso del método de flotación modificada, se llama flotación porque después de realizar el método o después de realizar el proceso del laboratorio, los huevos de los parásitos van a flotar. En este otro caso, el método de sedimentación, en este caso los huevos se van a sedimentar al fondo del tubo, al fondo de la caja Petri, y en el fondo vamos a poder observar la presencia de huevos. Y en el caso de la técnica de McMaster, que es una técnica cuantitativa, esta técnica nos permite saber cuántos huevos están presentes en las muestras de heces fecales. Y sabiendo o conociendo la cantidad de huevos presentes, podemos nosotros identificar si la intensidad de acción leve, es moderada o es grave. Para eso nos sirve la técnica de McMaster. Una vez que realizamos estos procedimientos, debemos realizar la identificación. Por ejemplo, acá tenemos piojos anapluros, piojos del orden Anaplura, y bueno, dentro de sus características observamos la principal: tienen una cabeza en forma de punta, tienen 3 pares de patas, en este caso acá no se nota una, y tiene lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Cada uno va a realizar esa identificación. Y bueno, acá podemos observar 2 especies, y esto lo vamos a poder identificar con el estereoscopio y con el software que les indicaba, que nos sirve para medir todas las estructuras. Bueno, a simple vista acá podemos observar que estos 2 piojos, bueno, ambos son piojos chupadores, pero podemos notar en el caso del tamaño, el primero es de mayor tamaño, el segundo es de menor tamaño. Otra de las características, las antenas de este son mucho más grandes. Y bueno, esto lo vamos a poder confirmar a la hora de medir, pero son especies diferentes de piojos. Pertenecen al mismo género, que es Microtoracius, pero son de diferentes especies. Y como les decía, en el procedimiento, si no tenemos todo el equipamiento necesario, en el caso de los ectos, no de todos, porque en el caso de la sarna no lo vamos a poder realizar, pero en el caso de los demás, de la clase insecta y de las garrapatas, sí vamos a poder realizar la identificación de la clase, e incluso podemos llegar al género con la ayuda de una regla y con la ayuda de una lupa. En el caso de las garrapatas, bueno, acá tenemos garrapatas. En el caso de las garrapatas tenemos que, sería ideal, ahora es tiempo de la garrapata, han debido notar que, bueno, los que sobre todo viajan, han debido notar que los perritos están infestados con garrapatas. Recolecten esas garrapatas, ya identifiquen a qué especie animal van a estudiar, ya vayan recolectando las muestras para la identificación. En el caso de las garrapatas, bueno, acá podemos observar una garrapata que es del sexo macho, ya que podemos observar que tiene el escudo que cubre casi toda la parte dorsal, además que es un escudo ornamentado. También podemos observar en este escudo que tiene habíamos indicado que en el borde posterior se observa la presencia de los festones. Acá podemos ver la presencia de festones marginales y debemos contar la cantidad. Otra de las características, los espiráculos o espiraclas se localizan detrás del cuarto par de patas.
Y habíamos indicado que estos espiráculos tienen una forma. En este caso, este espiráculo tiene forma de coma. Si tiene forma de coma, ¿a qué género de garrapata pertenece? Y también habíamos indicado que en el caso del capítulo, también el capítulo nos va a ayudar en la identificación, ya que este capítulo tiene un diferente tamaño para los géneros y también tiene una diferente forma. Puede ser rectangular, puede ser subrectangular. En el caso de los ácaros, de la misma forma, si hay la posibilidad, vamos a tomar la muestra, vamos a realizar el proceso y vamos a identificar. Bueno, este es un raspado de piel, se realizó el raspado y hemos podido identificar ácaros sarcoptiformes, son ácaros globosos de patas cortas. En el caso de los endoparásitos que ustedes aún no han visto, son los temas que vamos a ir viendo. Después de procesar las muestras de heces fecales, vamos a poder observar la presencia de huevos. Necesariamente debemos utilizar el microscopio. Por ejemplo, este es un huevo ovalado que tiene una especie de estructuras esféricas. Este es otro huevo también ovalado, pero no se puede observar la presencia de esas estructuras esféricas. Y bueno, este es un huevo que mide alrededor de 60, este primero mide alrededor, Marcia Yagia, de 194 por 89 micras. Este huevo de acá abajo mide alrededor de 60 a 110 micras, es un huevo mucho más pequeño. Para poder identificar a los diferentes géneros de endoparásitos, huevos de endoparásitos, necesitamos del microscopio para ver estas características de la forma y para ver los tamaños. No solamente los huevos tienen forma esférica, en este caso podemos observar que este huevo tiene una forma ovalada y en los extremos tiene unas estructuras a las cuales se conoce como opérculos. Y vamos a ir conociendo cuál es el nombre de esos huevos. Y en este caso podemos ver un huevo que tiene forma cuadrangular. Y así, y también hay otros huevos que tienen forma esférica. Hay una gran cantidad de huevos de endoparásitos. Y bueno, acá tenemos otros huevos esféricos, pero estos huevos esféricos son mucho más pequeños y miden alrededor de 20 micras. ¿Cómo podemos llegar a identificar estos huevos? Esos huevos tienen diferentes nombres. Por ejemplo, tenemos a los huevos del género Nematodirus, tenemos a los huevos del género Lamae, Trichuri, y bueno, con relación a sus características debemos saber cuáles son las claves. Y esas claves las vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, Nematodirus se caracteriza por ser un huevo ovalado, es un huevo grande, tiene cubierta delgada y dentro del huevo se observan unas estructuras que tienen forma redondeada a las cuales se conoce como opérculos. Y así vamos a ir observando características morfológicas de los huevos. Una vez que cada uno identifique la especie y el lugar donde va a realizar su proyecto, va a tomar las muestras y tiene que tener un resultado. Después de haber tomado la muestra, después de haber procesado, en sus resultados tiene que indicar qué es lo que ha encontrado. Por ejemplo, si toma la muestra en su perrito, en el perrito puede encontrar garrapatas, puede encontrar pulgas, puede encontrar sarna. Cuando haga la presentación, después de realizar el procedimiento de
diagnóstico tiene que indicar, bueno, se ha encontrado a Senocefalides, se encontró a Sarcoptes cabei y se encontró a Ricticephalus. En el caso de los endoparásitos, cuando ha procesado las muestras, ¿qué ha encontrado? Tiene que indicar, se ha encontrado huevos de Toxocaracani, se ha encontrado huevos de Ancylostoma. Y bueno, cuando ya vayamos avanzando lo que es endoparásitos, ustedes van a conocer cuáles son los endoparásitos que afectan a los animales domésticos y van a poder indicar en su resultado qué es lo que han encontrado. Este es un proyecto que lo vamos a realizar apenas terminemos con el contenido de la materia y cada estudiante va a poder identificar. Se va a dar los casos que no van a encontrar todos los parásitos en el animal, pero si no encuentran todos los parásitos y el estudiante ha escogido como material de estudio a los perritos, entonces tiene que saber todos los parásitos, estos endos que afectan al perro. Si escogen bovino, toman las muestras de bovino, tienen que conocer todos los parásitos que afectan al bovino, aunque no lo encuentren en sus muestras. Tienen que conocer qué es lo que puede estar presente. Ahora, si lo encuentran va a ser muy bueno, ya que esto les va a dar mayor nota, aparte que van a adquirir habilidad en la identificación de los parásitos. Todos esos parásitos que les he ido enseñando son parásitos que encontré en la vicuña. Cada uno puede escoger su especie. Si alguien tiene la opción o es voluntario en el zoológico, de la misma forma puede realizarlo en el zoológico. Algunos estudiantes son voluntarios en equinos, pueden tomar sus muestras en equinos. ¿Existe alguna pregunta o duda? No hay dudas, no hay preguntas. En el caso, bueno, las preguntas voy leyendo. Para coprología, para el caso del proceso de las muestras de heces fecales, esperemos cuáles van a ser las nuevas disposiciones. Posiblemente a fin de año nos permitan volver. Si se da esto, cada estudiante va a tener un día habilitado para ir al laboratorio y procesar las muestras de heces fecales o poder observar los ácaros de la sarna. Esperemos para fin de año. De todos modos, en el caso de ectoparásitos, sí lo pueden realizar. En el caso de endoparásitos, esperemos. Voy a hacer las consultas. Quizás voy a pedir que uno por uno vaya al laboratorio para realizar el proceso. Todavía tenemos tiempo. Las actividades son hasta el 25 de diciembre. Y bueno, esta actividad lo podemos realizar en noviembre para que en diciembre puedan defender. Todo va a tener un formato de cómo van a realizar. Va a ser un proyecto de investigación que va a realizar cada estudiante y lo va a presentar. Bueno, sería ideal también realizarlo por grupos, pero cada uno está con sus actividades y estamos en cuarentena. Es por eso que va a ser un trabajo individual, que es lo que va a hacer cada estudiante. Eso, por favor, con relación al laboratorio. Esperemos cuáles son las disposiciones más adelante y ahí voy a decidir cómo realizamos el copro. De todos modos, ustedes pueden ir adelantando ectoparásitos. ¿No existe dudas o consultas? Una recomendación, por favor.